Bueno, supongo que alguien más vendrá, pero vamos a comenzar y así vamos a aprovechar lo que nos digan los que vienen a hablar. Yo simplemente dos minutos, tres, los que pueda, para saludaros una vez más a los amigos, más que amigos, compañeros de Amesde, porque somos compañeros en el camino de la recuperación de la memoria, ¿no? Y algo sobre eso. Sí, el otro día oí un gran aplauso a la portavoz parlamentaria del Partido Socialista. No se le aplaudió más que una vez en toda la charla, que fue cuando dijo: no es posible en una democracia que se homenajee a un dictador y a un tirano. La única vez que le aplaudieron. De todo lo demás que dijo, no. Y bueno, algo quiere decir. Comentaba estos días con compañeros de la delegación que cuando cae un libro de estos en nuestras manos, como fue el último de las cartas, corrígeme Jaime, si fue cartas de un prisionero republicano, podía ser, el que se presentó aquí, que a mí personalmente me impresionó mucho, porque claro, siempre oye relatos, pero claro, cuando te los describen de aquella forma tan personal, no sé, llegas a vivir en una identificación absoluta, ¿no? Y cuando leía, me ha pasado, Monse, un poco el contexto de este libro. Claro, no he podido dejar de pensar porque la lectura me ha llevado. Claro, yo cuando veo Argelès-sur-Mer, claro, es que yo tenía un primo de mi madre que con 16 años pasó la frontera y me explicó cómo vivían en Argelès-sur-Mer, que fue una experiencia muy penosa. Hace poco asistí a una representación de unas chicas que hicieron una recreación en teatro sobre esa experiencia. Mi tío Enrique, así se llamaba, republicano, se escapó varias veces del campo porque allí decía que la vida era imposible, y después de aquella de diversas peripecias, no seguramente tan, tan importantes como las que se narran hoy aquí en el libro, fue a caer a casa de un masové, de una masía de Occitania, y allí pues que encontró trabajo en el molino del pueblo. Y él me explicaba, cuando yo llegué a Barcelona en el año 67, que aquella señora pues le hacía mucha pena a los prisioneros republicanos o los huidos y les llevaba de comer cada día prácticamente, ¿no? Y le decía en occitano: menjo, menjo, faste grane bestio. Eso no lo he olvidado en mi vida. Bueno, él además sabía escribir en francés porque ahí fue al instituto, un instituto de escuela de la Generalitat Republicana, y se dedicaba a escribirles las cartas que no podían escribir los payeses de la zona en francés. Bueno, eran payeses que hablaban en occitano generalmente. Bueno, y a cambio de eso pues obtenía favores, comida, etcétera, ¿no? Y también esta historia tuvo un apunte cinematográfico porque allí conoció a Ángela, que fue su primer amor de la vida, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esta historia me impresionó mucho. Hemos encontrado a alguien de quien hablar, además, por cierto, un Ruiz de Galarreta, cuyo paradero no se sabe desde el año 96, según hemos explicado, pero que casualmente nació en un pueblo que yo conozco bien y que he pisado muchas veces y en el que he cantado algunas, que es Salvatierra, que es la capital de comarca de la Llanada Alavesa, cerca de Vitoria, camino de Alsaso, ¿no? Cuento todo esto para compartir con vosotros el sentimiento de que cuando leo este tipo de libros, imagino que estáis haciendo una labor que es como un gran collage de memoria, ¿no? Vamos colocando historias, fotos, recuerdos, sentimientos en un gran panel, y todo eso pues va conformando un relato cuyo título podría ser No olvidamos o no os olvidamos. Lamentablemente, y esperamos que esto cambie, esto no es como Francia. En Francia es una cuestión de Estado reconocer a las víctimas. Aquí, lamentablemente, aunque también es una labor obviamente meritoria,
Esto se está haciendo pues a base de personas, entidades que se dedican a ello y, lógicamente, con el concurso de historiadores y relatores como vosotros. Por eso, gracias por vuestro trabajo y lo dejo aquí. O como diría Boye, ahí lo dejo. Gracias. Buenas tardes. Yo empiezo con los agradecimientos debidos, en primer lugar, a todos los que habéis venido a escuchar y a enterarnos un poco de todos estos temas, de una memoria histórica que en este caso me resulta muy emotiva porque se refiere a un libro sobre mi tierra, sobre Ávila. Tengo que decirlo esto, ¿no? Y los que estamos metidos en toda la investigación de lo que pasó en esa provincia de la que todo el mundo dice que Ávila, tierra de cantos y de santos, y tierra de grandes resistentes y tierra de grandes víctimas, de cantidad de víctimas en el momento de tener que defender la República, y de eso tenemos que estar muy orgullosos, y especialmente por este libro que hoy se va a presentar, ¿no? Agradecimiento a Gorka Nor, el delegado de la Generalitat, ante nosotros, por las palabras que acaba de decir y por tener siempre a nuestra disposición para estos actos este magnífico local. Por supuesto, a Francisco Moreno, un historiador ya muy reconocido y al que le tengo que agradecer personalmente, que ha sido la primera persona que me habló de este libro y que lógicamente merecía la pena, pero hace ya tiempo merecía la pena leerle, ¿no? Y en fin, también querría destacar la buena disposición de Luis Garrido, el hijo del auténtico protagonista del libro, que se ha desplazado de una manera completamente desinteresada desde su residencia en Francia para venir a presentar el libro en Madrid. Un libro emocionante, un libro que de un luchador modelo republicano, un hombre empeñado en conseguir la libertad por encima de todo. Ya veréis, Albino Alonso, el que aparece, el auténtico autor del libro, de resistente en las situaciones más difíciles. En fin, ya nos hablarán de todo ello, ¿no? Insisto, para todos los que nos dedicamos a trabajar sobre la memoria, este libro es un subidón, un auténtico subidón para animarnos a seguir haciendo cosas. Luis es un físico de profesión, es decir, todo este tópico de ciencias y de letras se rompe con él. Un físico que, sin embargo, se dedica a la investigación histórica, a redactar, a preparar el libro que hizo su padre, va a seguir trabajando en todo ello y a superar todos estos tópicos. El libro, por cierto, se publicó primero en francés, en langue marche, y después se publicó en castellano. Quienes estéis interesados, aquí en Blanquerna lo tienen arriba, ¿no? Y sin más, pues voy a pasar la palabra a Francisco Moreno para que hable de lo que él quiera de este libro que tanto le ha gustado, según me dijo. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Es para mí ha sido una vivencia extraordinaria entrar en contacto con esta familia de los Garrido, con Albino, el gran protagonista, y la amabilidad de su hijo Luis. Todo arranca de 2012, cuando alguien me pasó un enlace de una entrevista que le hicieron a Albino Garrido en Radio Ávila de la cadena SER. Escuché esa entrevista y vi, bueno, lo digo aquí, porque yo le escribí, encontré al año siguiente el correo de Luis Garrido. Mi felicitación por el libro tan interesante de su padre. Es un relato muy valioso e impactante. Sabía de la historia de su padre desde un programa de Radio SER Ávila en el que escuché una entrevista a su padre. Es magnífico orador,
con esa gran conciencia de los hombres valiosos de la República. Desde entonces andaba buscando el libro y ya lo he conseguido. ¿Cómo está su padre? Exprésele mis mejores deseos de mi parte. Y me responde, con su permiso: estimado Francisco, ha sido una gran satisfacción recibir su mensaje y la enhorabuena que nos da con motivo de la publicación del libro de mi padre en España. De la casualidad que fue ayer de regreso de Burdeos, donde vive mi padre, yo resido en Nantes, que pude leerle. Enseguida llamé a mi padre y se lo comenté. Estuvo muy satisfecho al saber que personas como usted, que se han dedicado a investigar lo que fue la represión franquista, se hayan enterado de la salida de su relato. Mi padre ha cumplido 94 años el pasado 5 de febrero. Está bastante cansado. Me ha pedido que al mismo tiempo que le mande un cordial saludo y un fuerte abrazo, le comunique que sigue con buenos ánimos y con la esperanza de que pronto la República por la cual lucharon y siguen luchando tantas mujeres y tantos hombres sea de nuevo una realidad en España. Me comenta más cosas y le digo finalmente en mi respuesta el hecho que me impresionó sobremanera del relato del libro. Señor Garrido, me alegro de haber contactado con ustedes. Ya me he leído parte del impresionante relato de su padre, aunque ya conocía mucho por la entrevista que el año pasado hizo en Ser Ávila, que alguien me mandó el enlace, etc. Me puse en contacto con Radio Ávila. Esto, si quieren, ya lo cuento de viva voz. Lo tengo aquí anotado, lo diré luego. Los periodistas de Radio Ávila que me atendieron, que me pasaron incluso hasta la canción de la época histórica de la guerra, que pusieron de fondo una canción de Angelillo, el gran cantaor de Vallecas, madrileño, de gran importancia en España entre los cantadores que hubo en aquel momento, que a última hora logró salir por Alicante y llegar a Orán y luego a Casablanca, y llegaron a América en unión de Sabicas, el gran guitarrista que España perdió, como tantas otras personas, valores e inteligencias que perdió por causa de aquel golpe militar y de aquella guerra. La canción se llama Ay Carmela y la podéis encontrar en YouTube, de manera que hasta eso me pasaron de Radio Ávila. Después de asistir a estos relatos, a esta reconstrucción, a esta realidad de los libros de memorias, que para mí han sido una de las grandes fuentes históricas, porque yo considero que un libro de memorias es fuente histórica, es fuente para la historia. Y los libros de memorias son extraordinariamente positivos para este fin. Ante este panorama, los libros de memorias que conocemos y los que no conocemos porque se han quedado en los cajones y en el olvido, mi obsesión, después de tantos años dedicados a estudiar esta tragedia, es que la guerra civil fue mucho más de lo que decimos y de lo que escribimos, y fue mucho más grave de lo que decimos y de lo que escribimos. Porque hemos vivido y vivimos en una corriente blanqueadora de aquella tragedia, edulcorante, donde todo el mundo es bueno,
se nos dice, no dividamos a España entre buenos y malos. No, pero tenemos que distinguir entre demócratas, luchadores, y entre fascistas y golpistas. Entonces no son buenos y malos. Usted califique a cada uno, le pone su cartel respectivo, pero hay que distinguir entre demócratas, luchadores y fascistas. Albino Garrido es testigo de cómo el golpe militar y la guerra civil pusieron a España patas arriba, pero patas arriba totalmente, donde no quedó libre de cataclismo ni un hogar, ninguna aldea, ningún pueblo de España. Hogares todos patas arriba. Un movimiento migratorio extraordinario, el fenómeno de los refugiados, de los que huían de los avances franquistas, de todo tipo, de la pérdida de bienes. Es que hay, claro, esto sí se ha apuntado, hay estudios y tal, pero el trasvase de bienes económicos de la gente de la República, de los que se aprovecharon los vencedores, es enorme. Es un movimiento de propiedad y de bienes gigantesco, bueno, no sé, no comparable con lo que haya podido ocurrir en el resto de la historia de España. Es decir, España patas arriba totalmente. Pero claro, esto se dice poco, hay algunos medios que sí inciden en algo de lo que ocurrió y tal, pero la gran sociedad española no conoce esto. No se estudia como se debe de estudiar. En fin, él, Albino Garrido, vivió aquella guerra y la cuenta en sus entrevistas y en el libro que hoy presentamos, Una larga marcha. Los campos de concentración, el de Castuera. Él estuvo primero en el campo de concentración del Cíjara, que está entre Cáceres y Badajoz, en la parte esa del cuernecito que hace Badajoz en el mapa, y luego lo bajaron a la parte centro-sur de Badajoz, donde está Castuera y su célebre, fatídico campo de concentración, con sus 90 o 100 barracones, sus 6.000 o 7.000 presos, que entraban y salían, o sea que por allí pasaron muchos miles más de presos. Y él está ahí y es testigo de uno de los campos de concentración, de aquel gran movimiento concentracionario de la política de Franco, de la posguerra, de los vencedores, aquel apresamiento masivo, que no solo eran los campos de concentración, que pues, hay catalogados cerca de 200, sino de las prisiones en los pueblos, en los lugares más insospechados, en las capitales, en las ciudades, pueblos de España, todas las prisiones llenas y los campos de concentración también. Más de 300.000 prisioneros en las prisiones y más de 500.000 en los campos de concentración. Que esto es entrar y salir. En un momento dado está computado 300.000 y 500.000, pero luego entran más, salen otros. Es decir, más de 1 millón de personas están implicados en el castigo de los campos de concentración de Franco, que es algo verdaderamente hiperbólico. Es que ni esto se dice, ni esto. En Castuera hay 1.500 personas fusiladas, sacadas del campo de concentración. 1.500 fusilamientos en el cementerio de Castuera, compañías enteras al principio ahí fusiladas y luego sacas continuas y sacas de gente. Y en una de ellas,
Bueno, antes de que se produjera, cuando Albino Garrido es separado, porque Albino Garrido llega el 1 de mayo del año 39 al campo de concentración de Castuera, abarrotado de gente, en un momento en que cambian el director del campo de concentración, que es un poco contrario a tanta masacre como se estaba cometiendo, a pesar de que lo habían apartado a un barracón aparte, con los más trágicos presagios, pues una noche de junio se escapó con otros 5 y esa media docena de gente, como ahora nos contará su hijo, escaparon y lograron llegar a Francia después de casi 80 días de marcha en el mayor de los peligros, porque, bueno, ya hablaré, porque marchas hubo muchísimas de gente y no todos lograron llegar a Francia, ni muchísimo menos. Los registros civiles de Navarra, de Huesca y algo de Lérida tienen constancia de la presencia de estos fugitivos capturados y muertos ya cerca de la frontera, que salieron de zonas de España, mientras más al sur, peor, porque tenían que transcurrir mucho más espacio de peligros. Por ejemplo, hay gente de Bujalance, Córdoba, que están inscritos en un registro civil de Huesca. Los pillaron al final. Los hay en Navarra, los hay que se escaparon, porque en Navarra estaban, toda la gente de Navarra estaban, muchos habían luchado en la división de Navarra con los llamados nacionales. Estaban sobre aviso, y pasar por Navarra era un peligro extraordinario, como por Huesca. Y lo mismo era pasar por Cuenca y Guadalajara. Se puede decir que aquellos, ya hablando de los maquis, fugitivos que huían, si pasaban Guadalajara o Cuenca, ya tenían gran parte de la suerte echada favorablemente. Entonces hay muchas marchas, por ejemplo, la del Gafas, de Sierra Morena, que en el año 48 hacen 3 grupos, porque eran una docena de hombres situados ahí en la Sierra Morena de Jaén, y entonces se dividen en 3 grupos y deciden organizar la salida a Francia. Ellos hablan de la nueva... Hubo el grupo de Pablo. El grupo de Pablo, no sé si has oído hablar, que salió de la Sierra de Lújar, pero eso sí, fue el de Granada, 52. sí. El de Granada, que el capitán Ocaña lo persiguió por Barcelona, pero porque tenía familiares en Barcelona. La Guardia Civil pensó que llegaría a los familiares de Barcelona, mandaron al capitán Ocaña a Barcelona y afortunadamente cogieron el camino derecho por Huesca, pasando el Ebro mucho más arriba, y se libraron de la Guardia Civil en Barcelona. Y estos del Gafas, pues solo llegó uno de los 3 grupos, porque al otro, llegando a una panadería en un pueblo de Cuenca, la gente de Cuenca y Guadalajara lo mismo, estaban sobre aviso a todo forastero que veían y llegaban, por ejemplo, a comprar pan. Pues en una panadería, el panadero vio que eran 3 o 4 forasteros y enseguida llamó a la Guardia Civil. Antes de despacharles el pan, llegaron y los masacraron allí en la misma panadería. Ese fue el final de un grupo. El otro llegó a Francia, pero Francia los devolvió a España, que esto lo hacía con gran frecuencia. Volvieron ahí a Sierra Morena por el Viso del Marqués y por esa zona, y ahí los liquidaron porque los estaban esperando en el cortijo en el que habían salido. Y solo el Gafas y los 3 que le acompañaban, que eran 4, consiguieron llegar a Francia. Aventura parecida, con suerte, a la de Albino Garrido. Ola de veneno en el año 54, Francisco Blancaspino, que en el año 54, al empezar el mes de mayo, claro, porque cruzar el centro de España, que no tiene bosques, que no tiene árboles, que no tiene muchos lugares donde esconderse, y hay llanos, llanuras completamente desprotegidas, sin embargo hay sembrado.
fin, yo pienso que no tenemos que extraviarnos demasiado porque se nos va a quedar corto el tiempo y no sé, ahora, porque voy a tener que recortar muchos y, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ya estoy Sí. terminando. Bueno. Ya termino, yo soy de los que cortan el bacalao rápidamente. Os quería ambientar un poco en esto, en la dificultad que es cruzar España para llegar a Francia. Es tremendo. Y de los hechos que hay en el libro de Albino Garrido, me llama la atención, sobre todo, el hecho de la ejecución sumaria que se hace de unos parlamentarios que vienen a rendirse al al coronel Francisco Adame y allí son fusilados. O sea que llegan el capitán médico, el teniente, Albino Garrido y otros pocos soldados y les pregunta que por qué no se ha entregado el capitán médico y dice que hubo dificultades, que tal cual. Bien, y ahora el teniente, ¿usted en qué academia ha estudiado? No, yo no he estudiado en academia, soy de milicias. Ah, bien, sí, irónicamente, del ejército del pueblo. Bueno, piquete, firmes, apunten, fuego. Y se cargó al España teniente. hace justicia. Así hace justicia la España nacional. Y esto es un crimen de guerra, porque el crimen de guerra es el fusilamiento de prisioneros o el maltrato de prisioneros ya rendidos o capturados, o bien el arrasamiento de personal civil con motivo de un hecho de guerra, como es la desbandada de Málaga. En este caso es el fusilamiento sin causa de soldados rendidos. Eso es un crimen de guerra. De manera que este hecho yo lo tengo reseñado en mi libro La victoria sangrienta y de un testimonio importantísimo para ver cómo el franquismo ha cometido crímenes de guerra, además de genocidio y crímenes de lesa humanidad, que no explico aquí porque don Luis Garrido nos va a deleitar con la exposición de su obra de manera magnífica. Muchas gracias. No. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo que dar las gracias a Blanquerna, a la delegación de la Generalitat aquí que nos acoge en este lugar, a Enrique, con quien he estado en contacto de forma casi casual, pero claro, todos los que de una manera o de otra estamos detrás de las mismas cosas, un día u otro acabamos por encontrarnos. Gracias a Francisco de haber estado aquí. Sé que hay gente que viene de muy lejos y son gente que tengo el placer de ver hoy en primera persona porque he estado en contacto con ellos, con otros temas, pero que han venido aquí de España, pero de muy lejos. Y quiero agradecerles de estar aquí con nosotros. Bueno, voy a tener, desgraciadamente, que acortar un poco porque me han dicho que hasta las 8:30. O sea que yo voy a hablar, pero soy un poco el portavoz de mi padre y lo que vivió él y tantas personas en aquella España detrás del golpe de Estado. Y mi padre va a estar presente aquí con nosotros porque aquí en lo que voy a tratar de... A veces me faltan las palabras porque, bueno, yo soy español y francés, pero español del otro lado del Pirineo, donde llegaron mis padres que se conocieron allí. Mi madre era de Madrid, de la calle de las Delicias, muy cerca de aquí, y algunas veces me fallan las palabras y por eso voy a agilizar la presentación. Y quería, además de lo que ha vivido mi padre, hacer hincapié sobre
lo que he puesto ahí, luchando por la memoria, porque efectivamente un libro de memorias como ese es una forma de luchar por la memoria y decir lo que desde las asociaciones se está haciendo, por ejemplo, en Castuera, que sigo en contacto con la gente de allí, a Mecadec, todo lo que han hecho desde hace muchos años para que esa historia no se pierda. Bueno, ahora voy. La historia de mi padre aquí nace, en estos dos cuadernos, porque mis padres siempre nos han hablado de los que los tocó vivir. Mi madre también las pasó muy estrechas en muchas circunstancias. Cuando aquí la aviación legionaria empezó sus bombardeos sobre la capital, estuvo muchos días por el metro y después el gobierno organizó la evacuación de esas familias a Levante, a Cataluña, y mi madre y su familia fueron a Mollet del Vallès. Allí estuvieron hasta el final de la guerra, hasta el final, hasta la caída de Barcelona el 26 de enero del 39, 1 o 2 días antes salieron hacia la frontera y por allí pasaron. Siempre nos han hablado y yo le decía a mi padre, tienes que dejar constancia escrita de lo que nos dice porque no se pierda. Y un día, en diciembre, el 16 de diciembre del 2006, puso mano a la obra, aquí lo tienen, y mi padre siempre ha tenido una memoria extraordinaria. Y en esos cuadernos escribió, todas las mañanas escribía y nos dejó constancia de lo que vivió, desde que fue niño hasta la guerra, que le hicieron preso, estuvo en Castuera, como ha dicho Francisco, y consiguió esa exitosa fuga. Nació el 5 de febrero del 19, o sea que era muy joven cuando empezó la guerra. Y bueno, esos cuadernos yo después, investigando a derecha e izquierda, conseguí sacar 2 libros, el primero en Francia y el segundo aquí en España a carga del editorial Milenio. La larga marcha lo dice todo, efectivamente. Llegaron cruzando la frontera por Canfranc, los recogieron los gendarmes en Urdos y los metieron en el campo de Gurs. Así que mi padre tuvo una infancia bastante difícil porque solo fue a la escuela de forma regular hasta los 12 años. Pero ya siendo muy niño, iba a mediodía a llevar la comida a su padre, que trabajaba en las canteras de granito que pertenecían a Nicasio Velayos, diputado del Partido Agrario, que fue ministro de la Agricultura en un gobierno del 35 de Alejandro Lerroux, fue ministro de la Contrarreforma Agraria. Y a partir de entonces, todos los que en el pueblo tenían ideas de izquierda y que trabajaban en esas canteras, pues no pudieron ir a trabajar allí y tuvieron que ir a trabajar a otras partes. Es de esa forma que empezaron a sentir, siendo la República, pero partidos de derecha, que se estaba avecinando, como va a decir ahora mi padre, y va a hablar él y decir... Con los 17 años, aquella situación que ya se veía venir, las fuerzas que tenían por misión defender al régimen republicano, que era la emanación de la voluntad del pueblo a través de las elecciones del 16 de febrero, los generales golpistas, traidores a su patria, traidores a lo que habían jurado, su bandera, capitaneados por Franco, Queipadeliano, Cabanellas, Mola, etcétera, etcétera. Traicionaron a la República, organizaron una acción violenta para terminar con ella. Entonces la República se vio agredida y tuvo que defenderse y la defendió ¿quién? El pueblo. El pueblo, particularmente las organizaciones obreras, que crearon grupos de milicias que consiguieron el aplastamiento de Godet y Bourriel en Barcelona, de Fanjul en el cuartel de la Montaña en Madrid, y salieron hacia la sierra a enfrentarse con las fuerzas dirigidas por los franquistas procedentes de Galicia, de León y de Castilla, de esas regiones que consiguieron movilizar al pueblo para luchar precisamente con lo que había sido la voluntad del pueblo, para luchar y aplastar a la República.
lo que consiguieron debido a la ayuda recibida del fascismo alemán, del fascismo italiano, y en primer lugar los 40.000 marroquíes que atravesaron el estrecho de Gibraltar y que prestaron ayuda a los franquistas que consiguieron conquistar Andalucía y Badajoz, donde Varela y Yagüe concentraron cantidad y cantidad de republicanos en la Plaza de Toros, donde fueron completamente masacrados. Y entonces yo me encontraba con 17 años voluntario en la sierra, en las milicias, en la columna montada. Bueno, voy a hablar rápidamente de lo que era la situación en Ávila, aunque Enrique la conoce mucho mejor que yo, seguro, pero para decir en qué dificultades encontraron esos hombres que quisieron defender la República. En Ávila se presenta la tarde del 18 de julio José Felipe García de Muro con un orden escrito del director general de la Guardia Civil, Sebastián Posas, y entrevista al que mandaba entonces la Guardia Civil por la provincia, porque en Ávila en realidad había pocas fuerzas militares, había un colegio preparatorio para sargentos y suboficiales, había aproximadamente 200 guardias civiles por toda la provincia, y Romualdo Almoguerra, que mandaba la Guardia Civil, había estado con Posas y ya desde tiempo había capitanes de la Guardia Civil que estaban del lado de los golpistas y dudaban un poco de Almoguerra, pero Almoguerra muy rápidamente se puso del lado de los golpistas. En fin, se presenta García Muro y Almoguerra va a estar dando largas. En realidad está también Manuel Siges Aparicio, que era el gobernador civil, que estaba ahí desde poco tiempo, desde el 5 de julio, y va dando largas, porque claro, están esperando que desde Valladolid, donde está la 7ª División Orgánica, llegue el orden de declarar el estado de guerra. Y eso se va a juzgar en Valladolid, porque allí se presentan Saliquet y Ponte, y al general Nicolás Molero, bueno, le echan fuera, y como Almoguerra no quiere entregar armas, da largas, García Muro sale con su escolta, camino a Valladolid a ver lo que puede hacer, y sí que sale, dan la orden de detenerle, no lo consiguen en Arévalo, pero sí en Medina del Campo. Le van a detener y al poco tiempo le fusilarán, cosa que pasará también a Manuel Siges el 4 de agosto, creo, porque le detienen y el orden de declarar el estado de guerra llega el 19 a las 6 de la mañana. Entonces los franquistas abren las cárceles donde estaba Onésimo Redondo y 18 falangistas, y esos van a empezar a actuar. ¿Y qué pasa en Tornadizos de Ávila? En Tornadizos de Ávila no había luz eléctrica, no había radio, no había nada. Mi padre estaba segando por Fresneda y viene un vecino a decirles que los militares han sublevado. Bueno, vuelven al pueblo y Cándido Martín, que era el alcalde, manda a mi padre y a su primo Felipe que vayan a Ávila a ver si se enteran de algo, para saber qué pasa. Esos van allí, están por el mercado grande, el mercado chico, a ver, pero dicen que si van a venir mineros de Asturias, efectivamente vinieron, y vuelven al pueblo sin saber mucho más. Y las cosas se van a vencer en las horas que siguen. Entonces ellos están ahí en esa expectativa y deciros en qué dificultades estaban unos canteros que venían de Ciudad Real, que estaban por allí, los dicen, pero van a venir armas a Navalperal de Pinares. Y ellos, el 28 de julio por la noche, sale un grupo de 37 personas de Tornadizos y van hasta Navalperal de Pinares a buscar armas. Llegan allí, en las proximidades de la estación, y efectivamente allí encontraron armas, pero no eran las que esperaban. Era que la víspera un batallón o una compañía de ametralladoras de Plasencia
se había parado en Ávila y había mandado 2 o 3 metralladoras con los guardias civiles y ahí, a ver si cogían Navalperal y de allí expulsaban a los republicanos que entraban en la zona. Y eso coincidieron, llegaron en ese momento, mal momento para ellos, volvieron al pueblo, muertos de hambre, escaparon a las balas que les eran destinados y a partir del 23, porque hay una figura, bueno, hay muchas figuras, pero una figura de los combates en la provincia de Ávila es el teniente coronel Julio Mangada Rosenón. Julio Mangada el 23 sale de Madrid, donde organizó milicias con milicianos de barrios de Pueblo Nuevo, de otro barrio que ahora se me escapa, mineros que venían de Asturias, también guardias civiles y de asalto de Badajoz, en fin, una columna de 1000 hombres que se adentra en la provincia de Ávila, llega a Navalpelar de Pinares, donde Mangada establecerá su cuartel general en la finca de La Pila, y de ahí se va hasta Villacastín, Aldea Vieja Villacastín, y ese mismo 24 de julio, una avanzada de la columna Mangada en Lavajos da con Onésimo Redondo y allí le matan. Allí una avanzada de la columna Mangada, por casualidad matan a Onésimo Redondo y unos cuantos falangistas se estaban con él. Pero hubiese podido perseguir, ir a Ávila, pero Mangada regresa, va a Madrid, allí le suben a hombros los milicianos, bueno, fue para ellos una victoria. Eso muestra qué punto tenían entusiasmo, querían defender la República, pero bajo un punto de vista militar estaban impreparados y se avecinaba lo que iba a venir después, desgraciadamente, pero tenían su coraje, la voluntad, le ponen el fajín de general, en fin, bueno, y eso va a durar cierto tiempo. Voy a pasar sobre los encuentros que tuvieron por aquella zona mi padre y un grupo, pero va a decir más tarde, le voy a dejar hablar, y lo que pasa después es que rápidamente las tropas de Mola con la caballería de Monasterio y las de que vienen del sur con Eli Rolando de Tella y Cantos, que han cogido Talavera el 3 de septiembre, se unen por allí y eso va a ser el principio de la fin de aquella existencia de la República en la zona sur de Ávila. Bueno, tienen que retirarse, voy a cortar un poco porque me va a faltar tiempo ante el avance de tropas que les son superiores en material y en organización y se repliegan hacia la zona de Madrid y se establece, el frente se va a establecer con lo que se refiere a mi padre en el Cerro de San Benito. Ahí se estabiliza el frente y van a estar las trincheras franquistas a unos 150 o 200 metros y allí, bueno, antes de contarlo eso, sí voy a decir lo que se pasó en Tornadizos. Aquí está Pedro, bueno, el primero que cayó fue Cándido Martín García Martín, el alcalde de Pueblo el Herrero, un hombre mi padre tenía una admiración muy grande por Cándido y le asesinaron porque era el enemigo más grande que tenían allí y eso fue instigación del secretario del pueblo, don Ildefonso Martín, que lo organizó todo. Pero el primero en caer fue Cándido. Después, el día cuando ya avanzaron las tropas franquistas, el día de San Miguel, el 29 de septiembre, asesinan a 5 vecinos allí. Y pocos días más tarde a Terio, que estaba labrando, y allí las asesinan bien. ¿Y ahí de dónde viene eso? Viene de lo que, bueno, lo voy a recordar, pero es muy conocido. Mola, el director del golpe de Estado, decía, eso el 19 de julio, es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que lo piensa con nosotros. Todos tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Bueno, y el 31 de julio en Radio Nacional de Burgos dice la misma cosa. Yo podía aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer
una transacción a nuestros enemigos, pero no quiero derrotarles para imponerles mi voluntad y para aniquilarlos. Y de ahí lo que pasó más tarde. Después, claro, ese ejército de milicias había que organizarle, y de la columna Mangada se constituyó en parte la 34 Brigada Mixta, que estuvo ahí en el frente del Escorial, en el Cerro San Benito, y a su cabeza estaba Rafael Jiménez Carrasco, un estudiante de la JSU, miembro de la FUE, que conocía también a Tagüeña, pero ese, bueno, voy a pasar sobre los combates y lo que pasó allí. Jiménez Carrasco falleció en un accidente de coche en principios de abril del 37, y hubo un funeral en Madrid muy importante. Lo cito porque mi padre, ese mismo día que Carrasco tuvo ese accidente de coche que falleció, iba camino de Madrid, estaban de maniobra su compañía por Galapagar, y allí vieron el coche accidentado y se enteraron de lo que hubiera pasado. Y Carrasco había estado antes al mando del batallón Joven Guardia. Joven Guardia fue allí a Madrid a rendir los homenajes a Carrasco, y es Joven Guardia quien tenía que subir al Cerro de San Benito, y no fue Joven Guardia, fue la compañía de mi padre que de vuelta de maniobras tuvieron de nuevo que subir allí a pegar tiros, pasar frío y dificultades. Y aquí, si hay muchos, le voy a apuntar, pero no, le ven en la pantalla, en la foto de abajo a la derecha, es que el más alto con gafas y bigote es Tagüeña, ese es Manuel Tagüeña. Los otros no sé quién serán, pero serán, claro. Y entonces mi padre, mediados del 37, las cosas se regularizaron y su quinta no había sido llamada a filas, le desmovilizaron. Entonces él, un comandante de batallón que tenía un cuñado que estaba por los Alcázares, le hizo una carta de recomendación, y él y su primo Felipe, que también se fueron allí y se alistaron en aviación. Se alistaron en aviación, y a partir de entonces empezó a recorrer varios aeródromos pequeños, Alcalá de Henares, Barajas, Algete, de todo eso recuerda, Casa de Eusede, Tembleque, Villamayor de Santiago, y después le mandaron a un curso a los Jerónimos, al convento de los Jerónimos. De allí salió, sí, en Murcia, allí, salió con el grado de sargento, y le mandaron a Herrera del Duque, donde estaba la 41 División. Y allí le va a pillar el final de la guerra. Bueno, y aquí mi padre, bueno, va a hablar de lo que ha aludido antes Francisco, lo que pasó. No, espere, no, me he equivocado. Antes, el golpe de Casado en la división. El golpe de Casado en la división no fue dramático como lo fue en Madrid, porque en Madrid hubo enfrentamientos muy graves entre el primer cuerpo de ejército del coronel Barceló, que estaba por continuar la resistencia, y tropas del cuarto cuerpo de ejército de Cipriano Mera, anarquista, que apoyaba a la Junta. Y allí hubo muertos. Pero en Extremadura pasó algo semejante, y mi padre lo va a contar ahora. Eso es doloroso y triste. Empezaron a detener a los no partidarios de la resistencia y a los partidarios del calzado y la comunicación. Después eso fracasó, se hundió, y fue lo contrario. Aquellos que habían sido detenidos vinieron a detener a los otros. El comisario político Félix Navarro, comisario de la división, con Fernández, que era el jefe militar. Salieron como pudieron. Por cierto que en un control del servicio de tapas y tapas era gente de cierta edad que los tenían en la retaguardia para los servicios y parece ser que no los querían dejar pasar. Llevarían algo de escolta con ellos también, y lo limpiaron. Las metralletas y pasaron. Y fíjate qué coincidencia,
Años después, ya en Francia, en un grupo de trabajadores españoles, estábamos en los Alpes Marítimos, encuentro a un hermano de ese comisario y me dice, consiguió llegar a Rusia. Félix Navarro, que he tenido yo en el campo de Castora, Sumacú, le llegué al campo de Castora y allí le quedó. Lo que dice mi padre es cierto, he podido averiguarlo hace poco tiempo, efectivamente, porque Félix Navarro hace un informe al Partido Comunista diciendo y comentando lo que ocurrió efectivamente en el 7º Cuerpo de Ejército y en la 41 División. También Fernández Calderón, mayor de milicias asturiano, que mandaba esa división, y Félix Navarro estaban por la resistencia. Martín Calvo, que mandaba el 7º Cuerpo de Ejército, no. El general Escobar, que mandaba el ejército de Extremadura, tampoco. Y Navarro y Fernández Calderón tuvieron el proyecto, en apoyo con milicianos que estaban en Ciruela, de tomar el mando del Cuerpo de Ejército, pero eso fracasó y efectivamente en su informe Navarro dice que tuvieron que matar a uno que era de la 126 Brigada, que estaba del lado de Casado y que no les querían dejar pasar. Consiguieron llegar a Valencia, subir en el vapor Les Ardrieux, de allí llegar a Oran, y en Oran los mandaron a Camorin, a Bogarri, y de allí el Partido Comunista los sacó a gente. En un barco de línea salieron de Oran a Marsella, en Marsella cogieron el tren hasta París y subieron en el Cooperatia, que salió de Le Havre, camino a Leningrado. Y lo que le dijo el hermano de Félix a mi padre era cierto. Después allí pierdo su rastro, pero estoy viendo a ver si lo puedo encontrar un poco más allá. Y el golpe de Casado y el final de la guerra, bueno, llegamos a ese 28 de marzo y lo que comentó antes Francisco, aquí está lo que mi padre comenta. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Bueno, vamos a dejar el sonido. Sí, lo que pasa, se presenta, primero sale una delegación por la mañana y el coche salta en una mina. Todos los tripulantes de esta muertos. Por la tarde sale otra delegación. Mi padre se mete en ella. Llegan, contactan con las fuerzas franquistas. Efectivamente, mi padre dice Adames. Era Francisco Adame Triana, que mandaba el 2º regimiento de la 19 División, que los acoge el capitán médico y ese teniente del Ejército del Pueblo. Por ahí apunten fuego, España sea justicia, ahí los asesinan. Ahí los asesinan. Adolfo Triana, Francisco Triana, en agosto del 42 estuvo con la Legión, la División Azul allí en Rusia, luchando contra los rojos de otras partes. Entonces, bueno, como lo ha dicho Francisco, los llevan primero al cuartel general de la división, a Herrera del Duque, y de allí los trasladan a Sijara, y allí ya empezaron a matar a gente así, de forma indiscriminada. Los que estaban, porque un día uno viene a mi padre y dice, oh, hombre, contento de verte hoy, si me habían dicho que te habían fusilado con Pañagua. Pañagua era un joven de Toledo que era el jefe de los guerrilleros de la división, o sea que allí cogían a quien querían y allí la asesinaban. Pero el 1 de mayo, efectivamente, los meten en Castuera. 1 de mayo los meten en Castuera y allí empiezan otras dificultades. Bueno, el campo de Castuera aquí está ubicado cerca de la ciudad y el cementerio donde también iban a asesinarlos, como lo ha dicho Francisco. El campo de Castuera, esto es una foto aérea del vuelo americano de 56. Los americanos en aquella época, claro, cartografiaron toda la zona por intereses propios. Y ahí se ven todavía lo que era el campo de Castuera. Aquí es las hileras de barracones, ahí la Cruz de los Caídos en el medio,
y todo alrededor garitas de centinelas y 2 ametralladoras en la sierra. Y este es Ernesto Navarrete Arcal, el que fue el primer comandante de la guerra del campo de concentración de Castuera, un verdadero criminal, porque os voy a leer aquí, en Castuera al principio se asesinaron a mucha gente. Y la responsabilidad recaía en parte sobre, claro, las autoridades franquistas que la habían visto a él, pero a él también. En el libro de José Luis Gutiérrez Casalá, que ha estudiado la represión republicana y franquista en la provincia de Badajoz, dice en este municipio de Fuente de Cantos tuvieron lugar 302 ejecuciones, todas ordenadas por el capitán Ernesto Navarrete Arcal, colocado por las autoridades franquistas para practicar el sistema de paseo sin previo juicio. Este comandante de puesto fue el prototipo de militar que situaron en todas las localidades pacenses tras ser estas ocupadas por los rebeldes nacionalistas con la principal misión de limpiar de rojos todos los pueblos. Y de las 302 víctimas, 62 eran mujeres únicamente porque habían fusilado también a sus maridos. Así que allí, en el principio, se cometieron muchos crímenes y a cargo de los falangistas, claro, que habían los pueblos alrededor, la mayor parte de los que estaban allí eran extremeños, se conocían, y al entrar en los campos, bueno, eso estaba bajo el control de la 21 División del Ejército del Sur, tenían que rellenar una ficha con todos los informes, que eso después partía hasta los pueblos, y esto estaba a cargo de ese capitán que se llamaba Manuel Carrasero Blázquez, que vamos a ver un poco más tarde, casi en la actualidad, y verán lo que dice entonces. Ese era el responsable de la clasificación, o sea que ese era él más o menos que decidía quién iba a ser eliminado y quién no lo iba a ser. Y ahora, bueno, va a hablar mi padre, mejor que podía hacerlo yo, lo que le tocó vivir en Castuera. Y esa entrevista fue Antonio López, que la hizo en junio del 2004. Y el 1 de mayo, ya se lo he dicho a ellos, o sea, todo eso... Le corto, pero para explicarlos, van a ver que de vez en cuando se lo he dicho a ellos, o ayer lo hemos hablado porque Antonio vino y la víspera del video estuvieron hablando de todo eso y después grabaron el video, por eso, y cuando se lo dijo a ellos es que vino el equipo de Joan Cella, un periodista que hizo el documental La pesadilla de Castuera, que si recuerdo bien pasó el 16 de octubre de 2004 en el programa Línea 900, y ahí vinieron a entrevistar a mi padre, claro, porque lo de su fuga, yo entré en contacto con él, era algo de único, creo. Y por eso, y cuando se lo dijo a ellos, se refiere a ellos. Y el día primero, se los he dicho a ellos, se ve que esos cabrones, pero no por la presión, habrán dicho republicanos, para que os acordáis del avenimiento del 14 de abril del 31, nos metemos en el campo de concentración. Y después, para que tengáis presente que la fiesta del trabajo, 1 de mayo, nos metemos en el campo de concentración de Castuera, que aquello era ya así, un campo acondicionado y preparado. Nos llevaron en camiones, yo no sé ni por dónde entramos. Alimentación, hay que reconocer que la economía en España estaba hundida. Y lo poco que había, pues no lo iban a reservar para los prisioneros rojos, ¿no? Así que menos que lo indispensable para comer. No se nos daban una sardina o dos sardinas, es que reporté la verdad. Y allí recibía la ayuda que podía. Los extremeños, las familias se sacrificaban y mandaban la ayuda que podían a los familiares que estaban en la cárcel, normal, humano, ¿no? Y yo, ¿sabes lo que hacía? Yo vendía bellotas. ¿Dentro del campo? Sí, los primeros días. Los extremeños saben que aquí hay muchas bellotas muy ricas, son casi tan ricas como la jantada. Y decía, muchas veces envía estas bellotas, a ver si se puede vender por las barracas, porque los que no estaban incomunicados en los 80 teníamos libre acceso por el campo, andar para arriba y para abajo. Y luego las bellotas, ¡está perlista, sin vergüenza! Digo, si yo meto bellotas para poder comer alguna bellota. Y después me daban alguna, cuando no las vendían todas, me daban alguna.
mí me ayudaron los de Castín Blanco, sobre todo Silverio Naveso Marope, y Miguel Fernández Talán, ese que vino de la República Argentina. Su mujer le llevaba un poco de harina, y yo no sé cómo se arreglaba. 4 o 5 cucharadas de harina en un poco de agua, lo calentaba y se lo comía. Y a mí me dejaba rebañar un poco, que les quedaba. Bueno, la comida era preparada en la plaza, en la cabecera de la plaza, sí. Y allí Carrasol con la camisa nueva. Que tuvo ¿Todos los días? Todos los días. ¿Por la mañana y por la noche o...? Todos los días. Y allí un sacerdote, y hay una confusión también en eso. No sé si procede de la información vuestra o del muchacho de Mérida, lo renuncia a un oficial, y no como un cura. Detrás del sermón, detrás de un cura, representante de Cristo sobre la tierra. Después del sermón nos dice: habéis sido vencidos por el mejor general, el mejor estratega, el enano del palo. Y oíd bien lo que os digo. Para vosotros, los republicanos en España, se han terminado los derechos. Solo tenéis deberes a cumplir. Palabras de un y una tarde, cantando Carrasol, un oficial de Falange debía ser andaluz, sí, andaluz, no, de pensar. De frente con Carrasol, y Carrasol cada vez se cantaba peor. Y de frente con Carrasol, y cada vez peor. Yo estaba rabioso, echaba agua. Despedidos de vuestros seres más queridos, si no se canta bien Carrasol, no salís de aquí bien. De frente con Carrasol, peor. Rompan filas de la barraca. Carlos nos dijo el día de Nochebuena: esta noche os voy a dar veneno con sal a ver si reventáis. Tratamientos infligidos, terribles, horrorosos. Allí las atrocidades, los asesinatos formaban parte del orden del día. Otra cosa que vamos a poner en referente a Isaías Carrillo Sosa. Es Isaías Carrillo Sosa. Y ese no fue herido. Ese fue asesinado en la barraca número 80 cuando estaba matando los piojos. Porque había estado en la misma barraca con nosotros y al pasar con el cadáver en la manta, nosotros reconocimos la manta. Y cuando fuimos de nuevo nosotros a engrosar los grupos ya seleccionados para ser suprimidos de la barraca 80, nos enteramos de la forma que había sido asesinado. Y parece que los mismos falangistas nos dijeron, porque los falangistas y los soldados a las barracas no incomunicados pues entraban, salían, hablaban, que le habían dado un permiso de 48 horas al falangista que había asesinado a Isaías. Marca asesinato, en el caso supuesto que hubiera sido herido, a un rojo herido por los falangistas no se le cuida. Asesinato. Y ahí volvemos pues a lo más dramático, esa noche del 7 de junio, que nos apartan, no sé, 40 o 45, clavan puertas y ventanas. ¿En el barracón 80? No, ¿En otro? en un barracón aparte ya, pero cerca de la salida del campo, porque todo estaba previsto. Oímos ruidos de camiones y seguro que eran los camiones que venían a buscarlo. Lo que pasa es que nosotros eso no lo sabíamos, era angustioso eso. Lo que pasa es que esa noche o el día antes, don Antonio Valverde toma posesión de la dirección del campo y se ve que se opuso y dijo: no, esta expedición no sale, y por eso estamos aquí. Por eso don Antonio Valverde, en mi vida olvidaré ese nombre. Efectivamente, era don Antonio Valverde Ferraras, ese capitán, que se opuso a esa saca y por eso estoy yo aquí hoy. Y ahora, bueno, eso han oído y visto lo que decía mi padre. Este señor es Manuel Carracedo Blázquez, que era casi centenario, creo que falleció con
100 años o algo así. Eso es un extracto de un documental después de la batalla de Irene Cardona. No sé si está aquí Irene. Ah, sí, Irene está aquí, sí. Irene, ¿no? Y que fue a entrevistar a mi padre y he cogido esto para que vean lo que fueron las mentiras y el cinismo, a pesar del tiempo que había pasado, que todavía tenían. Sí, yo lo monté en aquel campo de concentración porque había que recoger toda la cantidad de prisioneros que se habían hecho. El sistema que se llevó era todos los españoles. Se les preguntaba a sus pueblos, a la Guardia Civil. Nos daban los informes. Casi todos eran informes, se les mandaba para allá. Y por ese procedimiento, pues los 2000 que había en el campo de concentración quedaron reducidos a 200 o 250. Sanción allí no se puso ninguna. Es más, se les daba de comer, que traían bastante hambre. Y el comandante del campo era Navarrete, que era más falangista que los falangistas, un comandante de la Guardia Civil. El jefe de campo Navarrete, pues, fue Es Antonio López Rodríguez, el investigador del campo de concentración. El que introdujo parte de lo que era la represión más fuerte en el campo de Castuera. Su nombramiento por las autoridades militares franquistas da a entender la clara función que querían que desempeñara el campo de concentración de Castuera en lo que es el final de la guerra. La misión de Navarrete en aquel momento y en aquella época fue única y exclusivamente vigilar el que nadie se escapara. Que hubiera cadáveres por algunas minas de hubiera allí, pues no me extraña, porque en aquella época pues aparecían muertos por todas partes, pero no creo yo que fuesen del campo de concentración. Más bien podían ser cogidos fuera, porque había una medio táctica, no escrita, pero sí consuetudinaria, que era eliminar a los extranjeros. O sea, el prisionero que se cogía extranjero, ese desaparecía. Ahí está dicho, los extranjeros eran los españoles también. Todo, bueno. Y ahí la fuga, Antonio López encontró en el archivo de administración de Alcalá de Henares el expediente instruido por las autoridades franquistas. Me comentó que, claro, él conocía la historia por habérsela dicho mi padre 4 años antes, que pegó un brinco de su silla, porque ahí lo tenía todo lo que le había dicho mi padre ahí estaba. Aquí hay, claro, se ve que les sobraban papel para los telegramas porque viene la fecha del 1939, no era en 1940. 1939 todavía no estaban allí. Y allí vienen todos los nombres de los que se fugaron. Mi padre recordaba de todos, salvo el de Jerónimo Morgado Galán, que ese le cogió la Guardia Civil en Fuerte Escusa, en la provincia de Cuenca. Mi padre sabía que, pero no recordaba el nombre. De todos los demás, sí. Así que ahí está el expediente, el telegrama, donde, y bueno, la fuga ya lo hemos visto, todo lo que recorrieron. Y ahora, bueno, eso lo voy a pasar, es un video que he hecho yo para mostrar la progresión. Llegan, bueno, tuvieron un apoyo en Castilblanco porque Silverio Naveso Marrúpero de Castilblanco, allí se escondieron en el gallinero del tío Juan, un banquero que los hizo cruzar el Guadiana. La hermana de Silverio los trajo un saco de comida que tuvieron casi para llegar hasta atravesar los montes de Toledo y llegan, no, lo voy a parar, llegan a Mora de Ebro, era el 4 de febrero, mi padre recuerda perfectamente porque era la víspera de su cumpleaños, estuvieron escondidos bajo la lluvia entre unos olivares y del otro lado del río Alguedor había unas chozas de pastores y esperaron que anocheciera
para acercaros allí a ver si encontraban algo de comida. Había unos depósitos cerca del algodón guardados por la Guardia Civil. La Guardia Civil venía, se entraban en una... y ellos ahí esperando. Atravesaron cuando ellos estaban metidos y llegaron a esas chozas. Y ahora lo cuenta mi padre. Que pasamos en el Olivares comiendo y bajo la lluvia, cómo atravesamos el río Algodón, los civiles que estaban allí, la majada de los pastores, con el firme propósito de comer queso. Por la violencia nosotros no podíamos imponernos para arrancar comida, conseguimos convencerles de que teníamos la necesidad de ellos, nos ofrecieron de cenar con ellos garbanzos y fideos que estaban muy ricos. Por fin se decidieron a matar un cordero. Y cuando ya estaba a punto de comer el hígado, la asadura, no sé qué, el cordero, porque ellos dijeron, comprendemos vuestra situación, pero es que estas 4 ovejitas es nuestro medio de vida, y un cordero, 2 corderos, pero en fin mataron uno. Y los civiles que se presentan. Yo salí el primero, la mujer con el farol, nos amó hacia oscuro como calor. Entro en la barraca y digo los civiles, salimos corriendo, ya lo he dicho ayer, yo con la manta en la barraca, piso la manta, me cayó un trompazo, y alza la Guardia Civil y pam, 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 y el extremeño se quedó. ¡Alto a tu puta madre, cabrón! Y ese día habíamos tenido bombas de mano, nosotros lo enviamos allí. Y ahí Fulgencio, ya lo he dicho, estuvo 2 o 3 días aislado, perdido, lo han cogido, lo han matado. Tenéis que procurar verla ese hombre. Y ya os he dicho que más tarde le localizamos cerca del pueblo de Tembleque. Efectivamente, eran 5 porque Miguel Fernández Talán había abandonado la fuga y Fulgencio, en la refriega que hubo, claro, salieron corriendo como pudieron, se desapartó del grupo y a los pocos días volvieron a encontrarle, porque se encontraron que había encendido fuego para calentar sobre el baqué y poco más tarde por Tembleque dieron con Fulgencio, que se había quedado aislado, pero consiguieron seguir la marcha y después, bueno, voy a pasar ahí también, llegan cerca de Fuerte Escusa y allí va a caer Jerónimo. Conclusión, llegamos a la montaña, a los montes universales, y el extremeño ese es el único que no recuerdo su nombre. No recuerdo su nombre, porque había estado poco tiempo en la barraca con nosotros, es posible, le dieron estar en nuestra barraca. Y había un hombre allí que estaba cortando leña y uno guardando cabras o ovejas, y el maldito tabaco, voy a ver si me dan un piquillo, y fue allá. Bueno, pues aquí te esperamos. Y ahí se confirmó lo que nos dijo el vendedor de los civiles y los falangistas, pues se ve que lo siguieron, a lo mejor algún chivatazo, o formaba parte de sus búsquedas. Bueno, os lo dije ayer también, silbamos, los guardias civiles silban y el muchacho extremeño cayó en los brazos de la Guardia Civil. Lo capturaron. Me cogieron, nosotros enseguida nos subimos en el montico más alto para observar sus movimientos, al atardecer por la noche oímos disparos sueltos, o sea que él quiso escaparse o que lo asesinaron simplemente. Y yo había establecido un itinerario que cada uno tenía, y en el itinerario lo dije ayer también ya. Estaba pues el itinerario marcado. Y ahora los tíos de estos van para arriba, había un torrente ahí de Dios Cristo en medio del bosque. Una casa abandonada con fuego, imprudencias de eso, porque si no, nosotros no podíamos haber. Venían de vez en cuando, miraban, estaban en aquel momento, se marchaban al abrigo, hacía frío, al abrigo. Y fíjate que es que es increíble. Yo se lo he dicho a ellos, digo, si yo que lo he vivido, y es que me parece materialmente imposible, y es la realidad, todo es verídico, aquí no hay nada, ni de imaginario ni de inventivo. Nosotros decimos, bueno, vamos. Estáis 5 minutos, 10 minutos, venís, observáis, os metéis al abrigo y nosotros tenemos que aprovechar la misma circunstancia que atravesamos el algodón y nos salimos como en ellos de al otro lado del torrente, matorrales, maleza, ni nos vieron y continuamos. Bueno, no, espera. Ahora un detalle. Mi padre
Sabemos ahora por el expediente que encontró, no es el expediente que encontró Antonio. Cuando Antonio encontró el expediente, yo supe cómo se llamaba. Sabía que era de Calamonte, eso me lo dijo un profesor de la Universidad de Extremadura, Julián Chávez. Cogí la guía telefónica en internet, llamé los que se llamaban Morgado y a la segunda llamada caí sobre su hija. Porque mi padre hasta entonces pensó que la habían asesinado ese mismo día, porque al atardecer oyeron tiros sueltos por el monte, pero no. Le metieron en la cárcel, primero de Priego, después de Cuenca, y después le llevaron a Badajoz y pudo salir porque tenía un primo falangista, y en fin. Y mirando en el expediente después de Jerónimo, dicen que le detuvieron en el cerro de la Fuente del Cáliz. Así que no sé si alguien conoce aquella zona. Yo he estado mirando y he encontrado la Fuente del Vaso. No sé si podría ser eso, pero aquí está el río Escabas, ese torrente, supongo, y lo que se ve ahora es que ahí efectivamente hay un puente, y no sé si está aquí José María, ¿no? Sí, está aquí José María, que es buen conocedor de la zona. También he contactado con él por internet, y es posible que sea por aquí, porque aquí se ven restos de dos casas, seguro, posiblemente. Bueno, son pequeñas satisfacciones que yo me busco para ver. ¿Me entienden? Bueno, vamos a seguir con la marcha, que nos queda poco tiempo. Bueno, ya en el Pirineo voy a dejar eso, y también, porque quiero hablar de lo que se hace en Castuera. Cuando llegan a Canfrán, sin saber que están en Canfrán, llegan delante de una zona sin posibilidades de esconderse. Saben que están cerca de la frontera, porque el Pirineo está ahí, y no quieren correr ese riesgo. Intentan de subir por la montaña con nieve, para no escurrirse, se quitan las albarcas o lo que tienen. Y cuando llegan arriba tienen que bajar, pero en la umbría está todo helado, en fin. Un drama. Tienen que volver, deshacer el camino andando y pasar por donde no habían querido pasar. Tienen que cruzar el río Aragón, que está ahí, un torrente, cogiéndose unos a otros para que no les arrastre el agua, y por fin, bueno, llegan a la frontera. Desgraciadamente no lo paso porque nos falta tiempo, pero quiero decir ahora, llegan a Gurs, los meten en Gurs, las autoridades francesas los meten en Gurs, y aquí está lo que el Ministerio del Interior, el Servicio de la Seguridad Nacional, establece en fichas de todos que vienen. Y lo que nos dijo nuestro padre, mi padre, 22 de marzo, aquí viene, que efectivamente fue el 22 de marzo. Y esas fichas, voy a decir dos palabras con ellas, porque esas fichas las establecen las autoridades francesas. Lo llevan a París. Después llegan los alemanes, recogen todo eso, se lo llevan a Alemania. Después, mucho más tarde, los rusos recogen todo eso, se lo llevan a Rusia, y hace poco lo han devuelto a las autoridades francesas. Y ahí está eso. Mi padre y los 3 otros, ahí están, que pasaron por allí en aquella época. Y ahora, bueno, 4 de los evadidos: Fulgencio Morcillo Pulido, legionario, tuvo que alistarse; José María Tarifa Trinidad, que había que escribir un libro sobre ese hombre, porque aquí le ven sobre el semioruga España Cañí, formaba parte de la 9, la 9ª compañía del regimiento, del 3er regimiento de marcha del Chad, que le comandaba el comandante Putz, un antiguo de las brigadas internacionales. Y la 9 la llamaban la 9, tendría la bandera republicana, la bandera francesa, aquí la Cruz de Lorena, claro, porque la mayor parte de ellas eran españoles, y fueron entre los primeros que entraron en París el 24 de agosto del 44. Y José María estaba ahí porque estaba en la 2ª sesión de combate. Y todos esos datos los he recogido porque he encontrado la familia de todos esos, y tenían esos datos, pero ellos no sabían la historia, no conocían cómo, y todo eso. Y José María estuvo en la 9 porque después de alistarse en la Legión, cuando desembarcan los norteamericanos en África del Norte, los alemanes invaden la zona libre. La Legión, que estaba en un estado de no beligerencia, tiene que volcarse. Primero se enfrentaron, pero después se pusieron del lado de los aliados. Hizo la campaña contra el Afrika Korps de Rommel en Túnez,
volvió y el 8 de julio del 43 se marcha de la Legión, porque los oficiales que estaban ahí buscando personal para la segunda división acorazada de Leclerc, que estaba preparándose en Marruecos, para buscar los españoles, porque saben que ellos, muchos legionarios, muchos de los Corps Francs d'Afrique, allí se unen a las tropas de Leclerc, salen de Temara, van a Escocia, se preparan en Inglaterra y desembarcan después del 6 de junio y llegan a París. Y allí no acaba la historia de José María, lo digo porque es increíble, se fuga de la Legión para juntarse con los de la UNA y va a la operación del Valle de Arán. Y cuando vuelvo, bueno, voy a decir más porque es increíble el comportamiento que tuvieron las autoridades francesas con esos hombres. Este es Jerónimo Morgado Garán, el que cogieron en Fuerte Escusa. Y eso es un retrato hecho a mano por un señor que firma losa, he conseguido saber que era Emiliano Lozano Moreno, un señor que fue concejal de Tarancón. Claro, le metieron en la cárcel, había estudiado Bellos Artes en Valencia, y claro, el hombre hacía los retratos de sus infortunados compañeros de celda. Y esa foto está escrito ahí, mi madre dice, con todo cariño, Jerónimo, 24 de agosto, no sé, un día de agosto del 40, se lo manda a su familia y fue Josefa, su hija, que me lo enseñó cuando fui allí a verme. Y este es mi padre, es la foto más antigua que tengo de él, pero él ya estaba en Francia, aquí eso fue en un pueblo en Francia donde consiguió llegar. Y ahora voy a hablar, porque tengo que hablar de la lucha por la memoria, lo que se está haciendo en Castuera con Amecadec, Antonio López y otros más, pero Antonio López hace muchísimas cosas. Y lo que queda hoy del campo, que ha sido clasificado bien de interés cultural el 30 de abril del 2009, si bien recuerdo, y ahora porque ahí tenían proyectos de criaderos para cerdos, plantas fotovoltaicas, ahora todo eso va a quedar así y esperemos que ahora, si hay avances allí, se pueda hacer un centro de interpretación que merecerían. Y esto es lo que la peana de la Cruz de los Caídos, el Castillete de la Gamonita, una mina donde posiblemente haya centenares, porque había una técnica de la cuerda india que los ataban unos a otros, eso no se ha podido comprobar, y los tiraban y unos arrastraban a los demás, echaban bombas de mano, y eso, según se dice, duró hasta que uno se enganchó con un oficial franquista y se le llevó abajo con él. No se sabe si es cierto, pero cabe la posibilidad que lo sea. El Castillete de la mina de Tetuán, otra mina, y esto la sierra donde estaban las ametralladoras. Y mi padre en abril del 2006 pudo volver a Castuera. El sonido igual. Bueno. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba. Tenía 87 años y fue andando con la bandera desde la plaza de España de Castuera hasta el campo, unos 3 kilómetros. El día, si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Aquí está José Ramón González Cortés, otro historiador que ha trabajado mucho sobre la represión en Extremadura. Bueno, se acaba con el himno de la República y ahora, bueno, aquí está, eso es... De la guerra no llega la paz. De la pesadilla de Castuera. Precisamente lo que llama la atención a los investigadores y a la gente que ha estudiado el caso español es la violencia de posguerra. Pero claro, la violencia de posguerra no llamaría la atención si se viese que no es sino la continuidad del plan de exterminio que se tiene en la primera fase, de julio a noviembre. Entonces, ese plan de exterminio continúa luego en los meses siguientes, abril del 39, ¿no? Y es donde se enclava precisamente el caso de Castuera. En el campo de concentración se perdió el rastro para siempre de centenares de republicanos.
Abundio Durán formó parte de la guarnición militar que vigilaba el campo. Recuerda claramente cómo funcionaba la maquinaria de exterminio a cargo de miembros de Falange. Sacaban lo que le parecía y los montaban en camiones y se lo llevaban. ¿Y en realidad qué pasaba con estos? La que la fusilarían, o allí no volvían. Llegaban con una lista a la barraca, fulano, 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 los falangistas se los llevaban y habían desaparecido. No volvían. Y eso ha durado meses y meses. Se trajeron de mi pueblo, fueron para matarlo. ¿De qué pueblo es usted? Del pueblo de Alcocer. ¿Y qué pasó con estas personas de Puebla de Alcocer? Esas personas, porque las mataron. ¿Dónde? Hasta donde estaban las trincheras, allí en un campo. ¿Y han aparecido los cadáveres? No, nadie ha aparecido nada. La misma historia se repitió con al menos 27 presos de Cabeza del Buey, a 30 kilómetros de Castuera. Un día sacaron 27 de allí y se perdieron, y que los llevaban a la cárcel, a trasladarlos. Pero no aparecieron más, ni por el pueblo ni por ningún sitio. Nada más que ya sabe dónde iban. Esa casa grande que hay en la acera de enfrente allá abajo, esa casa grande, ahí estaba Falange. Y en el sótano ese cayeron varios. Y luego los sacaban en un carro y los llevaban hasta a las aguzaderas, allí en el puerto de la Venta, en las aguzaderas que había trincheras de la guerra, allí llevaron varios. Hasta los restos hemos visto después. Entre los muchos cuerpos que se tragó la tierra tras su paso por el campo de concentración está el de Antonio Murillo, miembro del Partido Comunista y vecino de Castuera. Pues en un correo por la noche volvió a casa y le dijo a mi mamá que él venía sin miedo ninguno, puesto que él no había hecho nada malo, que él venía a su pueblo como normalmente, a su vida y a su oficio y a su cosa. Entonces le dijo a mi madre, porque has venido, han matado a mucha gente y te van a matar a ti también. Lo sacaron una mañana, ya lo conté, que lo sacaron a las 8 de la mañana, lo llevaron por la calle principal con unas mantas, iban así las mantas envueltas, aquí envueltas con una cantimplora y un plato de aluminio, como si fueran militares. Así iban todos los que iban a matarlos. Pasaron 2 camiones enteros del campo de concentración. Y claro, la gente pues se fue a ver pasar, porque ay, que están pasando los presos del campo y tal. Fuimos. Pasaron y ya no volvimos a saber más de mi papá. 5 miembros de la familia Sayavera, también vecinos de Castuera, estuvieron presos en el campo de concentración. Nunca más se supo de ellos. El padre de Carolina y Manuela no podía imaginar su negra suerte cuando escribió esta carta estando preso en el campo de concentración. Ya comprenderéis la pena que tengo en no poder acompañaros en esos tristes momentos, pero confío que al fin resplandecerá la justicia y como nadie honradamente puede acusarnos de ningún delito por no haberlos cometido, seremos liberados por la justicia de Franco. Eso confiaba él. Él se fueron a Castuera, como Franco decía, que el que no tuviera sus manos manchadas en sangre, que podía presentarse. Bueno, pues igual me sale una pena de algunos meses o algo, ¿no? Pero no fue eso. Años antes, los franquistas asesinaron en Castuera a la esposa de Sayavera, Carolina Aba, madre de 9 hijos. El día 29 de julio del 37 fueron a por ella, por sobre las 12 de la mañana, no se me olvidará nunca. Y estaba mi madre cosiendo, que tal como está en la foto esa. Y fueron a por ella, se levantó para irse, yo la fui a abrazar, me dieron un empujón, me tiraron al suelo, caí mareada llorando y desde entonces sigo así. Una herida muy profunda. Es que mis hijos dirán, no pienses, pero eso no se va. Es
Ya tenemos, mi hermano tiene 70 y ¿cuánto? 77, 79 y yo 77. Y es que esto parece que lo vivimos ayer, ¿verdad? Efectivamente, la familia Sayavera fue un verdadero drama para ellos. Manuela se equivoca con la emoción, la pobre mujer, no fue en el 37, fue en el 38 que los franquistas llegaron a Castuera y que asesinaron a su madre. Pero al padre, 2 hijos, un cuñado, allí acabaron sin saber dónde están. Se me ha ido esto. A ver. Aquí, en el cementerio, en agosto del 2011, hicieron catas y encontraron fosas donde asesinaron a muchos de Castuera. Esta señora que está aquí es Aurora Navas, su madre, Matilde Morillo, la asesinaron los falangistas porque se quedó en Castuera a no querer irse con su marido, que él consiguió marcharse en el Steinbrück. Pero ella tenía sus padres que eran mayores, se quedó allí, además Aurora era muy joven, tenía un bebé, la asesinaron. Y esa señora es Libertad González, hija del alcalde de Zafra, José González Barrero, que también la asesinaron. Vinieron 2 falangistas de su pueblo allí a Castuera, se le llevaron y no se sabe. Y están esas 2 señoras allí en pie de esa cata y espera. Aurora ha fallecido, no sé si lo he dicho, falleció sin saber dónde estaba su madre. Aquí están los trabajos de los arqueólogos y aquí está la prueba que, bueno, una cuchara como tenían en Castuera para comer, no tenían ni cuchillos ni tenedores, y aquí se ve los ataban 2 a 2 por las muñecas y por más arriba con hilos metálicos. Las balas, fin. Bueno. Y en el 2017 la asociación AMECADEC ha buscado recursos para que se levante un monumento en el cementerio en honor a todas esas víctimas del franquismo. Y ahí aparece Isaías Carrillo Sosa, donde mi padre habla y que sabe que la asesinaron en la barraca número 80. Y para terminar van a escuchar y ver aquí Lucía Sosa Campos, una cantautora de Guillena. En Guillena su tía abuela, que se llamaba Granada Hidalgo Garzón, formó parte de las 17 Rosas de Guillena, esas mujeres que asesinaron en Gerena, creo que fue en julio de 37. Y Lucía, cuando se enteró con los de Castuera, de Historia de mi padre, escribió una canción sobre ese tema y aquí la van a oír, y eso lo cantó en Illes-sur-Tête con motivo del 80 aniversario de la Segunda República. Donde se oyen los gritos del que recibe la paliza árabe, que su cuerpo se infecta de piojos y de sed. Donde se oyen los disparos de las armas en el campo, la granada dentro del pozo de la mina, en Vía India ejecutador, donde el miedo es el pan de cada día, la angustia de no saber por qué.
dije a Lucía que iba a hacer esta presentación y que al final pasaría su canción, y bueno, me contestó que me lo agradecía mucho y que no podía estar porque está ahora en Sevilla, en el cementerio de Sevilla, con un equipo de arqueólogos en una fosa que hay más de 1000 cuerpos ahí metidos. Ya está, bueno.